Bienvenidas, bienvenidos. Este es el lado Z de la fe, en su sección Entrevistas. Esto más que una entrevista va a ser una conversación, ya que voy a conversar justamente con Oscar Galíndez. Oscar Galíndez es un abogado, fue juez durante muchos años, desde que se mudó en la década de los 70 a la provincia de Jujuy, donde hizo una carrera fenomenal en el ámbito de la justicia, y también de la educación, ya que fue también docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Escribió 8 libros jurídicos, nada menos, entre ellos uno que tuvo la enorme gentileza de enviarme, Verificación de Créditos, y fue sobre todo influyente, también por sus libros, pero fue sobre todo influyente en toda una generación que accedió por primera vez al material, a un material de investigación, de estudio, de reflexión, de casuística, vinculado con la ufología desde un punto de vista que no era en absoluto popular en la década del 70. Corrientes prevalecientes eran más bien populares, comerciales. En cambio, Oscar Galíndez, junto a su padre Benjamín, tuvieron la brillante idea y la iniciativa extraordinaria de publicar una revista entre el año 1974 y 1976 que se llamó OVNIS, un desafío a la ciencia, pionera en el campo de la ufología porque despertó sin ninguna duda numerosas vocaciones científicas, ya que a través de un tema atractivo, un tema fascinante, por sus narrativas, por su mitología asociada, por muchísimas razones, entre ellas la posibilidad que ofrecen los testimonios de ser abordados no solamente por parte de periodistas, sino también por investigadores, ¿no? Entonces fue una revista que ha formado investigadores. Curiosamente, una publicación destinada no a un público general, sino a especialistas o curiosos que se querían convertir en ufólogos. Esto ocurrió en la década del 70 en la Argentina. Para decir algo más sobre Oscar, él nació hace 77 años, 24 de diciembre de 1944. En 1972, a los 28 años, ya era abogado. Se muda a la provincia de Jujuy, donde hace una carrera extraordinaria. No solamente fue juez del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, sino que enseñó en escuelas comerciales. También fue profesor titular de Derecho Privado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy. Lo que más nos interesa a nosotros en esta oportunidad es hablar de su gran pasión por los platos voladores, como se les llamaba en aquellos tiempos. Él fue también uno de los portavoces de esta modificación que fue sufriendo por aquellos años la verbalización, ¿no? de este asunto, de este fenómeno que pasó a ser de platillos voladores, que eran más bien una denominación que se prestaba a la burla, a OVNIs, ¿no? Su revista, OVNIS, un desafío de la ciencia, vamos a mostrar otra portada, hizo una contribución muy valiosa, como decíamos, para posibilitar una perspectiva racionalista del tema. OVNIS, un desafío a la ciencia, marcaba un poco la cancha entre ciencia y anticiencia, ¿no? O sea, fue también una revista de alguna manera pionera de la lucha contra la pseudociencia, aún abordando un tema y dándole una jerarquía, un tema despreciado por la ciencia, por la mayoría de los científicos, ¿no? Dice Galíndez en el año 76, en el número 10, que fue el último número: quienes tendenciosamente critican nuestros estudios, negando de plano la posibilidad de una investigación científica del problema, no son sino los embaucadores de siempre que ven peligrar sus concepciones y pingües beneficios ante la paulatina aceptación de la metodología que propiciamos. Efectivamente, Galíndez tenía seguidores, no muchos, pero tenía grupos que seguían un poco sus pautas de trabajo y metodológicas. Lastimosamente esa tendencia no fue la que terminó prevaleciendo, no prosperó, pero en esos años francamente la influencia de
de OVNIs un desafío a la ciencia y de los 2 libros que le dedicó al tema fueron verdaderamente notables. Oscar Galíndez además es mi amigo personal, hace más de 20 años que tenemos una muy linda amistad, así que más que una entrevista es una conversación. A lo largo de ella vamos a abordar algunos casos muy interesantes, entre ellos el caso de la villa de Trancas, ocurrido el 21 de octubre de 1963, hace 57 años, donde bueno, de pronto una familia se encuentra absolutamente invadida, ¿no? Una finca, la finca Santa Teresa, se encuentra de pronto a partir de las 9 de la noche, a lo largo de casi 45 minutos, con una serie de fenómenos que no puede identificar, que de hecho todos los intentos que hacen para tratar de averiguar de qué se trata lo que están experimentando fracasan. Son haces de luz que van de acá para allá, un objeto que se acerca a la casa muy grande, con aspecto de artefacto blindado. Tal es el relato de Jolie Moreno, que actualmente es la única testigo que sobrevive de aquella familia, y además una serie de luces sobre un terraplén que quedaba a unos 100 metros de la casa, con 2 focos de luz, bueno, eran atravesados por una serie de siluetas humanoides, ¿no? Digamos humanoides y ya suena a algo alienígena, pero bueno, eran siluetas humanas, pero muy en un ambiente, en un contexto de mucho temor y de mucha histeria, sobre todo por parte de las hermanas Moreno, que eran todavía jóvenes, tenían entre 27 y 30 años, y 2 de ellas estaban con sus hijos pequeños, con lo cual tenían mucho miedo a que fuesen tan marcianos que querían llevarse a sus hijos. El caso de Trancas lo vamos a abordar sobre todo a partir de una revisión que hace Oscar, muy interesante, de una hipótesis que se pretende definitiva, del arquitecto y psicoanalista Roberto Banch, quien propone la explicación de que se trató de maniobras militares, ¿no? Maniobras militares en la casa de una familia, 2 de cuyas integrantes estaban casadas con militares, y que también fue investigado por militares que no llegaron a esa misma conclusión, por lo tanto sigue siendo como una hipótesis abierta, y sobre eso conversamos con Oscar. También aprovechando un poco el auge de esta idea de la teleportación, en algunos casos recientes de la Argentina, se me ocurrió preguntarle por un clásico de los años 70, investigado por Oscar, que se trató del famoso, para mí famoso, ¿no? El caso de Brunelli Porchetto. El doctor Galíndez en el año 75 publica en OVNIs un desafío a la ciencia el único informe que existe sobre este caso, en donde 2 amigos, cuando regresaban 2:30 de la madrugada de un evento, dirigiéndose a la localidad de Arroyito, donde vivían, en la provincia de Córdoba, durante un periodo de tiempo ellos experimentan una extraña sensación de ausencia, una sensación muy extraña, que la vinculan con la observación de un objeto a unos 50 metros de la ruta, que parecía un tren, ¿no? Salvo que no era un tren, por lo que se pudo verificar después. Lo más extraño en realidad es que después se comprobó que a esa hora no había ningún tren, digamos, y que ellos mismos fueron al lugar a ver el tren y no se parecía nada a aquello que habían visto. Esto sumado a una especie de contracción de tiempo, porque llegaron más temprano a la casa, y la verificación por parte de la hija de uno de los testigos de que no habían gastado la mitad del tanque, es decir, que había la posibilidad de que hubiesen sido, como bien decimos, teletransportados. Ese interrogante dio lugar a esta investigación de Oscar, sobre quien también hablamos. Ellos afirmaron no haber recordado lo que ocurrió durante
81 kilómetros de viaje, después de, bueno, de muchas conversaciones con personas que parecían más preocupadas que ellos mismos sobre lo increíble de esta experiencia. Los dejo ya mismo con esta conversación, que tratamos de compactar lo máximo posible, pero francamente nos costó mucho, porque es todo muy interesante. Hablamos también de varios hitos de la historia de la ufología, de celebridades de la ufología, de Fabio Zarpa, por ejemplo. En fin, abordamos muchísimos temas en una charla que no estaba de ninguna manera preacordada. Fuimos hablando de los temas a medida que iban saliendo, y espero que les resulte tan interesante como a mí me resultó conversar con Oscar, y espero que esta no sea la última vez que lo hagamos en este canal. Muchísimas gracias, y los dejo con Oscar Galíndez. La verdad es que hace tanto tiempo que no está presente tu palabra, que sería muy importante saber en qué andás, ¿no? Cuáles son tus proyectos, si seguís interesado en la cuestión ufológica, si tus intereses estuvieron navegando por otros rumbos. Contame un poco. Sí, Alejandro. Bueno, en el año 97 yo ya me jubilé del Poder Judicial y volví a ejercer la profesión, cosa que sigo haciéndolo hasta la fecha. Este año cumplo 49 años de profesión, de manera que el año que viene ya tenemos las bodas de oro, pero estoy ya planificando la necesidad extrema de abandonar ya la profesión, jubilarme definitivamente y seguir con otro tipo de inquietudes, algunas de ellas vinculadas también a la profesión, porque yo soy autor también de algunos libros jurídicos, algunos a nivel local, en donde abordamos la legislación jujeña, y también a nivel nacional la ley de concurso y quiero, porque yo fui profesor titular por concurso de oposición y antecedentes en privado 4 en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy durante 17 años. Entonces soy autor de un libro, Verificación de Crédito, que ya lleva 3 ediciones. Bueno, sigo también obviamente interesado en aquellas manifestaciones que en los tiempos jóvenes nos entusiasmaban tanto, y sin perjuicio de que en la actualidad no estoy tan abocado al estudio de la problemática, sigo interesado, particularmente cuando alguien me manifiesta haber vivido algún tipo de experiencia aparentemente asociada a este tipo de fenómenos, ¿no? Eso sí, tengo anotaciones, eso sí, sigo vinculado a algunos sitios web relacionados con la fenomenología OVNI. ¿Y estas anotaciones son Sí. parte o pensás que van a ser parte de un libro sobre Sí, casos, sí, sí, sí. o más bien un Sí, ensayo? vos tienes presente que los dos libros que yo supe publicar en mi juventud, allá, el primero, Informe sobre los métodos voladores del 68, y el otro, que Los ovnis ante la ciencia, en el 71, que creo que ahora se cumplen 50 años también de aquel libro. Bueno, eh, mucha agua ha corrido, ha pasado por debajo del puente, ¿no? De manera que aquellos enfoques han sido en muchos aspectos superados por los acontecimientos posteriores, y también por unos cambios de opinión de mi parte, que veo el fenómeno desde otras perspectivas. Entonces, la idea sería no quedarme en el tiempo con el último libro de hace 50 años esta parte, en que se brinda una imagen del fenómeno en el marco de mi opinión, pero en función de criterios que yo manejaba en aquel entonces, hace 50 años. Y bueno, como Ahora, he ido, ¿cuáles son tus nuevos criterios? Si me podés adelantar alguno. para algunos ufólogos clásicos, yo en la actualidad
intercambiando opiniones con ellos, sería un escéptico contemporáneo. Pero para algunos escépticos contemporáneos, también intercambiando algunas opiniones, por ahí aparezco como un ufólogo, claro. Yo diría ni lo uno ni lo otro. Yo en este momento, a pesar que he transitado los dos extremos en su momento, a ultranza, me sitúo en un justo medio, porque de los últimos tiempos, esta parte en que había asumido una postura más bien escéptica en un 100%, he ido atenuando un poco esa percepción, ese criterio, y he adoptado, como te comentaba, una postura intermedia, precisamente por la circunstancia de que a raíz de las vinculaciones profesionales que me brindó la judicatura y también el mismo ejercicio profesional, porque estoy vinculado con empresarios y gente respetable, que precisamente gente creíble me refiere a experiencias increíbles, ¿no? Entonces me ha hecho cambiar un poco de opinión porque decía, mira, hay gente que me dice, mira, vos me conoces bien, sabes que soy una persona conocida en este medio, por favor no vaya a difundir o publicitar esta experiencia, bueno, pensé que estoy loco y se me viene abajo el negocio, ¿no? O la profesión. Pero te voy a referir a una experiencia, yo era totalmente escéptico, pues mira lo que me pasó, entonces me comentan, ¿no? Hay experiencias realmente interesantes. No digo que sean esto, lo otro, hermanos del cosmos y cosas por el estilo, ¿no? Pero que hay algunas manifestaciones fenoménicas que escapan a una explicación convencional y hasta escapan a una interpretación en términos de un error de percepción, sí, sí, eso me ha hecho cambiar un poco de opinión. Particularmente en aquellas experiencias de esta gente respetable, dos casos que me refirieron hace poco en Córdoba y como cinco que tengo aquí en Jujuy, muy, muy importantes, que están encasillados en términos de lo que Jacques Vallée en su clásica tipología encuadraba en términos de fenómenos del tipo 1, es decir, manifestaciones fenoménicas que se producen a no más de 150 metros de distancia del observador circunstancial y a no más de 10 metros, o sea, a la altura de la copa de los árboles. ¿Por qué? Porque esa circunstancia le permite al testigo visualizar mejor las particularidades del fenómeno. Entonces, ese marco de 5 o 6 episodios interesantes de gente muy respetable de aquí, dos de Córdoba, datos a los que he accedido a través de comunicaciones personales de esta gente que me ha venido a ver y me ha referido, reitero, en términos confidenciales, la experiencia me ha hecho cambiar un poco y decir, bueno, esta gente no puede estar mintiendo, me parece una persona muy respetable, máxime cuando son observaciones colectivas, es decir, lo vio mi mujer, mi hijo, mi nuera, mi cuñado, lo que sea, ¿no? Y a todos los he entrevistado. Eso sí, creo que a veces, creo que en dos o tres casos hemos ensayado la posibilidad de un error de percepción, pero no siempre podemos forzar en términos de errores de percepción muchas manifestaciones que escapan al entendimiento común. Tengo casos, por ejemplo, de un muchacho, un licenciado en psicología, muy conocido también en el medio, que tuvo una experiencia interesante y que tuvo la ingenuidad de publicitarla en la prensa. Entonces dice, mira, Oscar, hasta el día de hoy me arrepiento porque perdí credibilidad como profesional, me ensayaron todo tipo de explicaciones, han llegado al absurdo de distorsionar por completo mi relato en el afán de encontrarle una interpretación en términos de error de percepción. Bueno, puede haber errores de percepción bajo ciertas circunstancias y la explicación puede ser razonable o atendible. Pero en este caso me han distorsionado totalmente, hay cosas que no se compadecen con lo que yo vi, eso no ha sido un error de percepción. Bueno, entonces hay gente que a veces me dice, mira, no, te comento a vos mi experiencia, pero por favor no la... Y eso sí, como digo, lo he plasmado, tengo muchos borradores,
y quizás ahora, a mediados ya del año que viene, voy a empezar a redactar quizás un nuevo libro, ya con una visión más contemporánea del fenómeno, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Y vas a obtener seguramente el permiso de los protagonistas de estos casos para poder incluirlos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Porque no vamos a abordar la problemática desde una óptica este, este, que los coloque a ellos en una situación de ridiculez, ¿no? Porque precisamente lo que no quieren es volver a pasar el ridículo, en otros casos no pasar el ridículo, ¿no? Acá hay hasta directores de sanatorios, ¿no? Que han tenido ese tipo de... ¿Cómo? Que el camino al ridículo, Sí, el camino de la exposición a un sujeto al ridículo, puede sí, darse de muy diversas maneras, ¿no? No sí, solamente a través de la burla, ¿no? De los malos escépticos que creen que por mofarse del relato de alguien sí, van a obtener algo positivo sí, socialmente, sino por el propio, por la propia dinámica de los medios, que muchas veces para exaltar, digamos, para sí, atraer la atención del público, sí, distorsionan los hechos sí, digamos, y los ridiculizan por la vía contraria, ¿no? Por la vía exactamente. de agrandar, de exagerar. Sí, 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 Y sí, esta posibilidad que vos tenés de acceder a buenos casos, sí, casos así muy interesantes, que no hayan llegado a la prensa, me parece que es una posibilidad que hay que aprovechar. Yo mientras hablabas, me acordé cuando le dabas en la presentación de estos nuevos casos que medio que te reubicaron en una postura de equilibrio, eh, y ponías el énfasis en esta cuestión de la respetabilidad de los testigos, ¿no? sí, Por un lado me quedé pensando en, bueno, puede haber gente humilde y poco instruida, muy sí, sí, respetable, sí, también, digamos. sí, Pero sí, pensé mucho, ¿sabes de qué caso me acordé? De uno que vos recuperaste en el año 1972, que fue como uno de los primeros casos de teleportación como la Argentina, Severino sí, Porchetto y Atilio Brunelli, ¿no? sí, 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 Que también eran personas muy sí, respetables, sí, que contaron una historia realmente extraordinaria sí, 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 y, y que no habían todavía tenido contacto con, si no, corregime si me equivoco, pero no habían sí. tenido contacto con la prensa hasta un tiempo después. O sea, vos los pudiste entrevistar antes de que llegara el caso a los medios. No, no, yo los entrevisté después que el episodio tomó Ah, estado público a través de una información que publicó La Razón, ajá, el diario La Razón, sí, pero totalmente distorsionada, ¿no? Cuando yo hablé con ellos, se manifestaron molestos, en un principio estaban reticentes a prestarse a una requisitoria porque pensaban que yo iba a hacer lo mismo que había ocurrido con el periodista a quien ellos le habían referido o narrado esa experiencia, ¿no? Porque nada que ver con lo que ellos manifestaban haber vivido. Bueno, les di todo tipo de seguridad y garantías de que íbamos a ser fiel intérprete de su narración sin entrar en otras consideraciones, ¿no? Brunelli era un músico de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, profesor de música también de varios conservatorios de Córdoba. Y Porquiete era un empresario de artículos de refrigeración en Córdoba, también un empresario muy conocido, ¿no? Cuando yo hablo de respetable, hablo de gente conocida, ¿no? En el medio, no por el hecho de que eso me lleve a descalificar también gente a veces que ni siquiera son profesionales, gente humilde, que justamente a veces son gente que tiene mayor credibilidad. Porque yo cuando era juez de instrucción en lo penal, que era la terminología técnica de aquel entonces, en mis tiempos de la judicatura, o sería un juez de control o un juez de garantía, pero en aquel entonces se llamaba juez de instrucción en lo penal, tenía que trasladarme a distintas zonas de la quebrada y Puna,
en lugares que eran unos páramos desérticos, y tenía que hablar a raíz de un homicidio, de algún otro delito de cierta envergadura, con gente muy humilde, a veces hasta analfabeta, y que ya que estábamos tomando declaración testimonial respecto del hecho delictual que había motivado nuestra presencia en esos lugares, yo aprovechaba para sacar algún tipo de información vinculada a este tipo de manifestaciones, y a veces, en algunos casos, que también los tengo anotados, me referían a experiencias curiosamente idénticas a las que daban cuenta gente con mayor preparación y con acceso a medios de comunicación que esta gente no tenía. Y estoy hablando de episodios de los años 70, 75, que no teníamos ni siquiera televisión satelital, ¿no? Y esta gente me describía detalles de las manifestaciones de los que ellos habían sido testigos, dándole, por supuesto, otra interpretación de almas en pena y cosas por el estilo, pero que no tenía nada que ver con simples luces, sino con luces y algo más. Te quería preguntar si habías hecho algún seguimiento vos de aquella historia. Bueno, con Brunelli yo seguí teniendo contacto, porque dio la casualidad de que una hija de él, que eh, fue la que al día siguiente le pidió su vehículo para salir a hacer una diligencia, y advirtió que el tanque de nafta estaba completo, o sea que fue uno de los detalles que ellos describieron que llamó la atención, de que a pesar que habían cargado una cierta cantidad de combustible, cuando habían completado el tanque, habían hecho el tramo desde Balnearia a Córdoba sin prácticamente consumir combustible. Esa chica se radicó aquí y se casó con un traumatólogo que falleció precisamente hace poquito de COVID, ¿no? Así que esa circunstancia a mí me permitió seguir teniendo contacto tanto con la chica, que por lo menos el detalle que conocía ella estaba vinculada únicamente a ese detalle del combustible, ¿no? Y a otros aspectos de Brunelli eh, que él comentó días después, que sentía una suerte de adormecimiento circular en la espalda. La chica se recuerda de ese detalle, ¿no? Y Brunelli siguió viniendo acá para visitarla a la hija hasta que falleció. Pero él siempre se mantuvo firme en que él se limita a describir lo que él vio y sintió. Le sugerí la posibilidad de una regresión hipnótica a través de un profesional. Dijo que no, que él, si las cosas habían pasado así, eran porque así debían ser. Reconoce que hay un lapso temporal que él no tiene en cuenta, porque dice, de buena a primera pasamos con el vehículo por tal localidad y después estamos en Coro. No recuerdo haber pasado por Montecristo, que es una localidad intermedia, desde la localidad anterior donde vieron esa especie de formación ferroviario, tren, ¿no? Que eran como vagones. Dice, no sé, que él nunca dio alguna explicación en términos sensacionalistas. Dice, no sé qué nos pasó, no sé qué fue eso, no digo que sean seres extraterrestres, no digo que sea algún experimento, no sé si alguien nos hizo ver lo que quería que viésemos y a lo mejor es otra cosa, no sé, no me interesa. Yo me limito a referirle a Galíndez la experiencia tal cual sucedió. No sé qué pasó, ni tengo interés en profundizar. Él mismo tampoco estaba interesado en saber de qué se trataba. Sí. Él dijo, él me comentó en una de las oportunidades que vino a Jujuy, que después de haberme expresado que él no quería profundizar en la cosa, en el tema, dice, si las cosas se dieron de esa manera, por algo debe ser. Digo, y usted no sabe a qué se debe ese adormecimiento que lo duró como un mes, ¿no? Dice, yo sentía que era como una zona anestesiada, circular, dice, porque yo me tocaba la espalda y notaba que la zona adormecida era circular, como más o menos de unos 10 centímetros de diámetro, dice, ¿no? Pero no tenía ninguna marca. Y la chica, que también es profesional acá, también se recuerda de ese detalle obsesivo que tenía el padre, ¿no? Digo, bueno, más o menos le expliqué algunas otras experiencias de supuestas abducciones,
de contactos del tercer tipo, etcétera, que eran los términos que se manejaban en aquel entonces, dice, no quiero saber nada. Sí, me dijo en una oportunidad, mire, Galíndez, le comento por si le interesa, que en 2 o 3 oportunidades, yendo a uno de los conservatorios en donde él daba clase, él escuchó una voz que decía Brunelli, una voz, dice, muy fuerte, ¿no? Que me dijo Brunelli, pero no había nadie en la galería, ¿no? Me dice, ¿pero dónde le escuchó la voz? No, la escuché acá en la mente, me dice. No era un grito, no era alguien que me llamaba Y eso él lo desde relacionó una... con la experiencia. ¿Cómo? Eso ¿Cómo? él fue quien relacionó esa voz con la experiencia. No. Lo contó como Y un me hecho. dijo, por si le interesa, Ah, por si le interesa, no sé si tiene relación o no, pero en 2 oportunidades, no solamente en el conservatorio, sino también en mi casa, escuché esa misma voz. Una voz muy fuerte, ¿no? Pero dice, ¿pero qué? ¿Pero la escuchó alguien más? No, dice, es como si fuese en mi cabeza, en mi mente, dice. No sé si tendrá relación, pero les reitero, no tengo ningún interés en someterme a ninguna reacción hipnótica, no tengo interés en saber qué es lo que pasó, me da un poco de miedo, dice, no sé. ¿y O el sea que, amigo? ¿cómo? ¿Y el Y amigo? Porquito lo mismo. Porquito, yo no lo volví a ver más después que me vine a Jujuy, también me manifestó que él había podido ver mejor ese famoso tren o alineamiento de vagones, supuestamente de un tren, pero que estaba a más de 100 metros del costado izquierdo de la ruta, más allá de Balnearia, siendo que la vía férrea se encuentra a 50 metros. O sea que en un principio ellos pensaron que era una formación ferroviaria, porque habían visto un relámpago en un principio. Entonces pensaron después que dice que es cosas que se le ocurrían. Decía, ¿por qué esto pensamos que se avecinaba una tormenta? Porque hubo un gran relámpago en el cielo. Y segundo, después vimos esta formación a un costado de la ruta, ¿no? Y dijimos, mira un tren. Ah, entonces mira, no, entonces dice, yo me fijé mejor porque mientras Brunelli manejaba, me dice Porqueto, yo por la ventanilla me fijaba en el cielo y era un cielo totalmente despejado, no había ninguna perspectiva ni amenaza de tormenta. Entonces nosotros, ahora dice, entro en cuenta, ingenuamente dijimos, ¿y no habrá habido algún accidente ferroviario? ¿Y habrán lanzado algunas balizas, algunas bengalas pidiendo auxilio? Dice, lo que sí nos llama la atención es que no atinamos a detenernos, ¿no? Porque eso en realidad no era un tren, pero entramos en cuenta de que eso no era un tren cuando llegamos a Córdoba, primero por el hecho de que lo habíamos hecho en un lapso muy estrecho de tiempo, siendo que demanda mucho más recorrer esa ruta, y después el tema de la nafta, y posteriormente también el hecho de decir, recién entramos en cuenta en Córdoba de que eso no era un tren, porque no eran ventanillas así anaranjadas, sino que eran como pórticos, como portezuelas, ¿no? No había ninguna máquina, locomotora, ni tren, sino que parecían ser como vagones con portezuelas, más o menos unos 100 metros de extensión, ¿no? Dice, no sé, dice, a lo mejor alguien, impresión textual de ellos, ¿no? Particularmente de Porquetos. Yo pude ver mejor, dice, porque yo iba acompañándolo, iba de acompañante con él y pude ver mejor, pero no nos llamó la atención. Dice, pensamos que era un tren que estaba detenido, dice, y recién entramos en cuenta de que algo nos podía haber sucedido. Después dice que él, no así Brunelli, él tuvo la sensación, pero ya estando en Córdoba, de que en algún momento él sintió como un mareo y tenía la impresión de que como que el auto hubiese flotado, una cosa así. Vos dices, mira, no, yo manejaba, yo no sentí en ningún momento nada de eso, ¿no? Después los diarios salieron de que habían volado, no sé, a 1000 metros de altura, cosas por el estilo, no tiene nada que ver. Dice, no, si nosotros nos limitamos. Lo que sí, yo lo referí en su momento, creo que en la revista OVNI también, y en alguna publicación al exterior. Lo curioso es que en aquel entonces existía la agencia de los diarios, o sea, la agencia de recortes periodísticos. Y yo estaba abonado de hacía varios años a esa agencia, entonces me enviaban semanalmente sobres con recortes de revistas y diarios de toda la Argentina vinculados a este tema. Y lo curioso es que esa noche hubo otras visualizaciones, una en Santiago del Estero, la otra creo que en Catamarca, ¿no? De una suerte
vagones ferroviarios, ¿no? Que estaban aposentados a un costado de la ruta y que luego tomaron vuelo. No sé si tendrá relación, pero hay cierta este, coincidencia horaria, hay diferencia de media hora, una hora entre el fenómeno de que dieron cuenta Brunel y Porquieto, ¿no? También Pero quedó la incógnita, ¿no? recuerda mucho a la escena de las hermanas Moreno viendo sobre Sí, las vías del tren sí, aquel tubo luminoso por sí, donde sí, caminaban los humanoides, ¿no? Es una sí, sí, referencia muy sí. obvia, ¿no? No, sí, interesante, ¿no? Realmente. El otro día me estaba recordando del caso Trancas, la posibilidad que había alentado Enrique Banch en orden a que podía haberse tratado de Las globos reflectores militares. Sí, sí. antiaéreos, y me estaba recordando que en tiempos del proceso militar, cuando yo todavía ejercía en Córdoba, antes de venirme aquí, eh, cuando yo iba a ver, a asistir a algún cliente que estaba en alguna comisaría, el interventor, el general Lacabane, que era el interventor del proceso militar en Córdoba, todas las comisarías las eh, eh, había hecho poner, había hecho colocar barricadas con bolsas de arena. Entonces los profesionales, cuando íbamos a asistir a algún cliente que había sido detenido, que estaba privado de la libertad en alguna comisaría, llegábamos a la comisaría y no se podía llegar hasta la misma puerta de acceso, sino antes atravesar esas barricadas. Eran distintas etapas, o sea, había una primera etapa de bolsas de arena, una segunda etapa en otra posición, era como un laberinto, ¿cierto? Ajá, Entonces, entiendo. uno llegaba, por ejemplo, y lo enfocaban con un reflector antiaéreo muy poderoso. Entonces, claro, uno tenía que cerrar los ojos, nos obligaba el centinela a colocar las manos en la nuca, a dejar el maletín allí mismo, en la esquina, y él nos iba indicando, dice, avance hasta que yo le diga alto. Entonces, claro, como no podíamos ver porque nos iluminaban con tanta intensidad con esos reflectores, avanzamos a donde decía alto. Bueno, ahora gire hacia su derecha y camine hasta que yo le diga alto. Y así, seguíamos el laberinto hasta que llegamos a la puerta de la comisaría. Y yo recuerdo que esos reflectores tenían un generador que era como un tractor, ¿no? Un ruido infernal hacía, ¿no? Entonces me llama la atención que creo que yo también hice alguna acotación al respecto, no en relación a este episodio de la policía de Córdoba, pero sí me estaba acordando de que cómo puede ser que en Trancas, las hermanas Moreno y los padres y la doméstica insistían en que el fenómeno se desenvolvió durante 45 minutos en absoluto silencio, en un sorprendente silencio. No se escucharon voces, no se escuchaban pájaros, los canes, los mastines que tenían ellos estaban como adormecidos, las gallinas de los gallineros no cacareaban, ¿no? Un silencio dice, que nunca habíamos, que nunca habíamos presenciado, nunca habíamos vivido. Entonces, ¿cómo puede ser que se hayan utilizado generadores de esa naturaleza cuando era un ruido infernal? ¿No? Yo me acuerdo que era ensordecedor el ruido. Después lo apagaban cuando uno llegaba a la comisaría y ahí nos entregaban el maletín una vez que lo revisaban en el otro extremo, ¿no? Y estos reflectores que llegaste a ver tan potentes Sí. eran del mismo tipo, Sperry. Sí, sí, del mismo tipo, eran los que se usaban en aquel entonces. Yo estoy hablando de la intervención de la Cabana en el año 75, debe ser, más o menos. No, perdón, el golpe es en 76, 77. ¿No? Sí, sí, o sea que sí, en Este, 10 años seguramente. exactamente el mismo tipo, del mismo tipo. Inclusive yo tenía un tío hermano de mi padre, que era coronel, y él en su momento me hizo llegar las fotografías de esos reflectores que supuestamente habían sido utilizados en Trancas y los reflectores que tenía el tercer cuerpo de ejército de Córdoba en aquel entonces, en tiempo en que yo ejercía la profesión allá y me enfocaba no solamente a mí, sino a los otros profesionales para que avanzáramos según las instrucciones de Centinela, ¿no?
eran idénticos, o sea, un ruido infernal, era un ruido infernal, También parecía un motor utilizaban diésel. y también utilizaban esta suerte de mecha que se iba quemando y que generaba este polvillo, o no. Sí, 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 sí. Ah, Sí, prácticamente no podíamos ver mucho porque nos encandilaban, ¿no? Y teníamos que avanzar con los ojos cerrados y las manos en la nuca, ¿no? claro, claro. Entonces, pero sí, sí. Sí, sí, Porque había una de las preguntas que para mí quedaron como pendientes, ¿no? sí, Porque por un lado es muy la contraobjeción a la presencia de sí, reflectores en sí, la zona es muy razonable, porque no solamente por el silencio, también porque, digamos, no deberían haber llevado en maniobras reflectores porque se trataba de un entrenamiento o de unas maniobras de carácter antiguerrilla, y las guerrillas exactamente. en aquella época no Sí, utilizaban sí. aviación. Entonces, con lo No, cual no tenía ningún sentido ir con reflectores. La contradicción que aparece es la presencia de estos residuos que sí podrían corresponder a unos sí, reflectores, ¿no? sí, 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 Entonces sí, yo veo como que hay como hay evidencia para una cosa, pero también sí, sí, evidencia para refutarla, sí, ¿no? sí, Es sí, como sí, si sí, sí. hubiese en este asunto Sí. buenos argumentos para defender las dos posturas, ¿no? No, claro. No, y después el tema también, porque no solamente son los reflectores, sino los supuestos tanques, Sí, sí, eso ¿no? ya Porque la estructura, el fenómeno o la manifestación que estaba más próxima a la vivienda de los morenos, también dejó esos residuos carbonatados, pero lo curioso es que el cerco que rodea la casa y una plantación de tomates que tenían no estaba destruido, así que no sabemos cómo esa estructura o supuesta estructura llegó a ese lugar sin haber arrasado con el cerco, ¿no? O sea que da para distintas interpretaciones, ¿no? sí, sí, tendría que haber Así, destrozado la plantación de exactamente, no, estaba yuca. intacto, Sí. Y estaba intacto, además, y no había huellas tampoco, y estuvo, y no había huellas. estuvo también estuvo Pagani en aquel momento, y Pagani no Pagani tomaba el también dedo. investigó el caso. Yo mantuve bastante correspondencia y una relación epistolar muy proficua con Antonio Rivera, el pionero español de esta temática. Y él me comentaba que Pagani le había hecho llegar todo el material de Tranca en su momento, ¿no? Después falleció Rivera y no tuve oportunidad de ver en qué medida ese material podía ser de utilidad o cuál era el contenido real de ese material, ¿no? ¿Qué es lo que había comprobado Pagani sobre el particular? Nunca. Yo tuve dos o tres relaciones epistolares con Pagani vinculadas a, a otro tipo de manifestaciones que él también ha investigado, pero nunca respecto de Trump. Que me llamó la atención que él hiciera llegar ese material a Rivera, y él me dijo de que sí, que le había hecho llegar y que oportunamente me iba a comentar o me iba a enviar algún material este, fotocopiado. Pero bueno, falleció Y yo Rivera y nunca pude acceder a esa documentación. sí, 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 sabes que cuando yo Sí, hablé, yo lo entrevisté a Pagani a sí, principios de los 90, sí, entre otras cosas porque me había llegado la versión en aquel momento de que tenía en sí, su casa los archivos de la Armada, los archivos sí, de toda la etapa en la que él se dedicó a estudiar estos casos. sí, Y bueno, por supuesto él lo negó, ¿no? Dijo que sí, no tenía nada, pero sí recuerdo muy bien, e incluso lo tengo anotado, digamos, que él estaba muy enojado por la explicación castrense de Banch. Estaba muy sí, enojado. sí. Con lo cual, bueno, puedo situar esta conversación. Yo creo que la explicación de Banch se presenta, puede ser en los 90, 91, 92, por esa fecha, ¿no? Que Sí, publica sí, su sí, informe. más o menos por esa fecha, creo. Sí, 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 Y, y claro, Pagani sí, estaba muy enojado porque sí, evidentemente era también desautorizar completamente
su investigación. El problema de la investigación de Pagani es que nunca fue accesible. Exactamente. Entonces no sabemos qué es lo que está defendiendo. Por eso te comentaba que Rivera había quedado en hacerme llegar después, no sé si parte o todo ese material en copias, pero bueno, lamentablemente falleció y nunca pude acceder al contenido de esa documentación que él sí me manifestó que le debe llegar a Pagani. Así que estoy en una situación similar a la tuya, o sea, no conozco a qué conclusiones había arribado Pagani sobre ese particular, ¿no? Y por lo pronto También vi estaba más, que por lo pronto se nota que estaba más de acuerdo con tu postura que con la de Banch, ¿no? Sí, y el comentario ese comentario de Pagani también apareció en una revista en la que, en un número especial, no sé de qué revista, Conocer, muy interesante, algo así, ¿no? En que dedicaron un número especial al problema, y algunas páginas estaban referidas a Trancas, y creo que ahí hicieron una referencia que Pagani... Que esa referencia la hice yo, ese texto lo escribí yo, Carlos. Ah, perfecto, vos, claro. Perfecto. Sí, estamos hablando de la misma fuente. Y eso yo lo puse porque había conversado con Pagani y él me había manifestado eso. Ahora, más allá, ¿no?, de la explicación, ¿no?, que no es explicación final, en definitiva, no, más vale, o sea, la verdad es que esto de arrogarse de la última palabra es bastante irritante, ¿no? Pero de todos modos introdujo una novedad, ¿no?, en el debate sobre el caso, que digamos que antes sobre el cual antes no se había profundizado, o sea, más allá de si es o no razonable la hipótesis que propuso Banch, es interesante profundizar sobre esa época, y eso vos lo hiciste, profundizar sobre esa época. Es más, lo hiciste en compañía de tu padre, porque tu padre colaboró mucho en ese momento. A ver, colaboró. En aquel momento eras muy joven y eras vos el que colaboraba con tu padre. Es un buen momento para recordar a Benjamín. Sí, pobre mi vieja, sí. Que fue el primer ufólogo de la familia. Sí, porque mi padre se empezó a interesar en el tema. Él era bancario, ¿no? Era empleado de banco y se jubiló siendo tesorero del Banco Nación Córdoba, capital. Bueno, en los distintos destinos que a él le asignaron en la carrera bancaria, uno de ellos fue Monteros, Tucumán, en tiempos en que ocurrió el episodio de Trancas, de manera que él tuvo oportunidad también de empezar a investigar algo con otra gente de Tucumán, el caso Trancas, aunque él ya arrastraba cierto interés por el tema en tiempos, en los años 50, en que uno de sus destinos en el banco, Nación Córdoba, había sido la sucursal Guarnición Aérea, que está camino Carlos Paz, frente a la Escuela de Aviación Militar. Y bueno, uno siendo niño o preadolescente, uno recuerda que solían ir algunos pilotos y alguna gente vinculada a la aviación con la que mi padre había trabado amistad, porque ahí en esa sucursal cobraban sus sueldos todo el personal de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, ya sea militares, empleados y algunos pilotos también. Y lo curioso es que algunas de esas personas decían haber sido testigos de algunas de estas manifestaciones extrañas, y por curiosidad mi padre, recuerdo que los llevaba a veces a casa para que refirieran con más tranquilidad sus experiencias. De ahí le nació en los años 50 el interés por la temática, guardaba recortes periodísticos, que después lo empecé a ordenar yo cronológicamente. Después me aboné a la agencia de los diarios para tener ya una visión más completa del tema, pero siempre él se interesó por el tema, ¿no? Y bueno, fue... ¿Vos lo acompañaste? Sí, lo secundé en todo momento por el viejo, realmente. Él falleció en el 2002. ¿Él siguió interesado
en el tema, o sea, cuando vos tomaste la posta o el relevo y empezaste a trabajar en tus libros, en la revista OVNIS, un desafío a la ciencia, que también deberíamos dedicarle un pensamiento porque fue realmente fue una marca para muchos de los que vivimos con tanto interés el tema, ¿no? Benjamín estaba presente también en el desarrollo de esa canción. Y bueno, y él siguió entonces cuando vos tomás un poco la posta, porque el director de la revista, en definitiva, eras vos y ahí tu papá era un poco como que se invirtió la cosa, empezó a acompañarte él a vos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Él era también un excelente dibujante, de manera que algunas ilustraciones de la revista llevaban su firma. Después sí tuvimos que contratar algún dibujante profesional porque si no, no era posible que mi padre asumiera la tarea de hacer todas las ilustraciones de la revista. Una revista que se hizo a puro pulmón, porque no teníamos capital, no teníamos un peso. Y un dato no conocido o no muy conocido era que el primer número de la revista y los sucesivos se financió con el producido de la venta de ese primer número. Es decir, nosotros íbamos a la editorial La Docta, que era la misma imprenta que publicaba aquella revista de humor cordobés. Hortensia. Creo que era Hortensia. Bueno, allí se imprimía Hortensia y se imprimía OVNIS ante la sede. Y el titular, el dueño, el propietario de la imprenta estaba entusiasmado porque como Hortensia tenía un buen tiraje, dice, bueno, sí, muchachos, nosotros queremos hacer este tipo de publicación, pero no tenemos un solo centavo. Bueno, dice, hagamos una cosa, yo les imprimo el primer número y con el producido de la venta me lo abonan. Eso sí tiene que venderse por un precio un poco mayor porque los costos van variando. Y así pudimos seguir, tirar y aguantar, si se permite la expresión, hasta el número 10. Después vino el Rodrigazo, ya creo que en 75, a mediados. Además era una revista de densa, ¿no? Porque era una revista para ufólogos cuando casi no había ufólogos, ¿no? Exactamente, sí. Y mucha gente que se ve que no estaba muy interiorizada del tema, lo decían, ustedes vuelcan demasiada información en cada número y tendrían que retrasarlo. No, si tenemos tanta información que no sabemos cómo dosificarla, ¿no? Fue un trabajo de pura honestidad, de buena fe, sin fines de lucro, porque terminamos endeudándonos con los últimos números, porque ya no, o sea, el tiraje del último número, el número 10, fue de 60.000 ejemplares, ¿no? Lo que para aquel entonces era significativo, porque creo que Hortensia andaba por los 100.000, y eso que Hortensia tenía su tandas publicitarias. Nosotros no teníamos ningún tipo de apoyo publicitario porque, como te comentaba, se financiaba a través de esa mecánica, pero cuando los costos se elevaron más allá del 100% con el famoso Rodrigazo, con ese ajuste de mediados del 75, ya no fue posible. O sea, dejamos de publicar la revista no por falta de interesados, no por falta de lectores, sino por falta de capital, ¿no? Así que bueno, se frustró una alternativa, pero la idea era esa, ¿no? Divulgar a nivel nacional las distintas inquietudes que existían sobre la temática, porque era una publicación abierta, no centrada en términos de una línea específica, había aportaciones de Uriondo, había aportaciones de Vance también, que ya estaba enrolándose en interpretaciones de tipo psicosocial, o sea que no censurábamos las orientaciones que podían tener algunos trabajos. Había muchas contribuciones de especialistas en el tema del exterior que si no hubiera sido por OVNIS, un desafío a la ciencia, nadie en ese momento hubiera tenido acceso en español. O directamente no hubiera tenido acceso. Exactamente. Yo recuerdo ya desde el número 1 había un artículo
sobre los efectos electromagnéticos y Sí. la actividad OVNI de Claude Poder. Sí. Incluso en ese número había pautas para organizar grupos ufológicos. ¿Cuántos grupos habrán surgido inspirados por las indicaciones que fueron publicadas en OVNIs, ¿no? O sea, que dejó por eso digo que dejó una huella importante. Ese primer número, ¿cuántos ejemplares tiró? Una tirada de ¿cuántos ejemplares? 10 ejemplares. 10 ejemplares. El primer número. Perdón, el tiraje. El tiraje del primer número. El tiraje 3.000. El número 1 tuvo 3.000 de tiraje. 3.000 pasaron a 60.000. Entonces fuimos acrecentando, ¿no? 3.000, teníamos no recuerdo en este momento la distribuidora a nivel nacional, porque las cajas con las revistas se enviaban a Buenos Aires, y esa distribuidora se encargaba de hacerlo llegar a todos los rincones del país. Sí, fue creciendo paulatinamente. Debo guardar en mis archivos todavía las rendiciones de cuenta, la documentación de la imprenta, ¿no? Pero recuerdo que sí, fueron 3.000, después 10.000, 15.000, 20, y llegamos a 60.000. El número 11 quedó lamentablemente sin posibilidad de ser publicado, a pesar de que ya estaba prácticamente armado, diagramado, al punto que en el número 10 se anunciaban los temas que se iban a abordar en el 11. Y alguien salió en su momento a decir de que la revista nuestra... Hay algunos que dicen, hay algunas personas del ambiente que dicen haber tenido en sus manos una fotocopia del número 11. Hay como una especie de leyenda urbana sobre el número 11 de OVNIs, un desafío a la ciencia. Como que alguien... ¿No te llegó esa versión? Sí, quizás... no, a mí no me llegó, no me llegó ni siquiera esas supuestas copias, ¿no? Inclusive se extravió ese número, a menos que en la imprenta alguien haya fotocopiado el material que estaba poco menos que listo ya para ser impreso, ¿no? O haya habido alguna edición clandestina que no me consta, pero nunca me llegó esa versión. Recién ahora tomo conocimiento a través tuyo de esta leyenda, ¿no? Pero sí, estaba armado, estaba diagramado, estaba armado. Todavía no se publicaba Cuarta Dimensión. Se publicaba 2001, Periodismo de Anticipación. Sí. Todavía no había dejado... De Viñati. De Viñati. Enrique Llanas, sí. Alejandro Viñati, colaboraba también Ascuy. Bueno, Ascuy era parte de la redacción, ¿no? Esa etapa de solapamiento, no sé cuánto duró, pero duró un tiempo en el que coexistían esas dos publicaciones en el mercado. Y yo me preguntaba la vez pasada si habían llegado a interactuar, si vos estabas en contacto en aquel momento con Ascuy, con Viñati, si estaban, digamos, de alguna manera en sintonía, si mantenían algún tipo de intercambio. No, cuando se publicó el primer número de la revista, Viñati fue a Córdoba a hacer una presentación junto con el staff de la revista. Y recuerdo haber compartido una cena con él, con el doctor José Álvarez López, también con quien estuvimos vinculados durante muchos años. Sí, mantuve una relación epistolar bastante fluida con Viñati, pero nunca se dio la alternativa de publicar algo, ¿no? Pero sí, se lo conocí, tuve la suerte y el honor de conocerlo a Viñati, ¿no? En una oportunidad lo invitamos porque habíamos conseguido en el canal 10 de televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de sus directivos, me sugirió la posibilidad de hacer un programa especial sobre el tema OVNI, sin respaldo publicitario, sin ningún cachet, es decir, totalmente gratuito, a medianoche, un día viernes, ¿no? Un programa de 1 hora de duración, documental, con algunas filmaciones, fotografías, y llevando un testigo. Esa fue la condición. Yo creo que me lleven un testigo, y esa relación, esa narración que puede hacer el testigo, me decía el miembro
del staff del Canal 10, que sea motivo de una discusión, de un debate. Entonces quiero que vaya fulano, mengano, o sea, en esa oportunidad nosotros le invitamos a Viñati, pero no pudo asistir porque él tenía que regresar de urgencia a Buenos Aires por cuestiones vinculadas a la revista, ¿no? Y ese programa tuvo tanta aceptación que a pesar de que se había acordado que iba a ser un solo programa, duró 6 meses. Todos los viernes a medianoche, sin respaldo publicitario, estaba el doctor José Álvarez López, el profesor Alberto Máximo Astorga. En una oportunidad estuvo también el brigadier Juan Manuel Rodríguez, que fue integrante del CADI, que había tenido algún tipo de experiencias en este tipo de manifestaciones. Fabio Serpa fue también en una oportunidad, ¿no? A propósito de Fabio, cuando yo publiqué ese librito en el año 68, Informe sobre los objetos no identificados, al final yo había consignado mi casilla de correo invitando a los lectores a ponerse en contacto conmigo para referirme a algún tipo de experiencia o cualquier otra cuestión o inquietud vinculada al tema. Y te voy a referir un dato anecdótico, pero confidencialmente, que lo sabe muy poca gente. Ese fue el inicio de mi relación con Fabio Serpa. Él me envió una carta diciendo que había leído el libro, año 68, a fines del 68, que había leído el libro y que le había interesado el tema. Y él se presentó, soy un actor uruguayo que hace poco que está radicado en la Argentina, y bueno, he leído este libro y me interesó el tema, y tengo cierto tipo de inquietud sobre esta cuestión, y me gustaría saber, porque veo que usted maneja muchas bibliografías, porque al final de cada capítulo hay citas bibliográficas, revistas, en fin, ¿no? Y quisiera que me suministre si está dentro de sus posibilidades, direcciones de revistas, de investigadores, y yo les hice llegar. Y me da la impresión de que allí fue cuando él comenzó a interesarse por este tema, ¿no? Después hicimos lo mismo con la revista OVNI, donde se vio la ciencia, dando a conocer siempre en recuadros direcciones de revistas especializadas para que la gente se ponga en contacto. Después ya me llama la atención que el tiempo después, ya cuando se mercantilizó y se profesionalizó en la temática, hablaba de que él era un investigador de la primera época, pionero de los años 50 y cosas por el estilo, cuando yo en mis registros no tengo nada escrito por él, ¿no? Con anterioridad al 68, que es cuando realmente él empezó a interesarse por el tema. Exactamente. Sí. Además, ese mismo año se presenta coordinando una mesa redonda en el Teatro General San Martín, al que concurrió muchísimo público, y yo creo que una de las razones por las cuales fue tanta gente es que el convocante era él, que era actor y conocido como actor, ¿no? Porque el resto de los panelistas eran desconocidos, ¿no? Había aficionados al tema, algún científico, algún médico, algún psicólogo, pero y yo me preguntaba si no habías sido invitado a ese evento del Teatro General San Martín. Que yo ahora que me pregunto, no fue en el 68, fue en el 71 este evento. Yo fui a un evento que él me invitó, y esa circunstancia fue la que motivó que yo cortara todo tipo de relación con Fabio, ¿no? Ocurre que él me dice, mira, yo te pago el pasaje a Buenos Aires, quiero que des una charla bajo tales condiciones. Bueno, digo, no tengo ningún inconveniente, ¿no? ¿Cuál es tu calle? No, digo, yo no cobro nada, si yo tengo otra actividad, no tengo interés en mercantilizar el tema OVNI, pero no tengo ningún inconveniente en ir a la charla. Y fui, efectivamente, había cualquier cantidad de gente, estaba repleto el teatro, y resulta que al más puro estilo teatral, la charla, por ejemplo, comenzaba a las 20 horas y terminó a las 22. Bueno, se termina la charla y me dice, bueno, dice, ahora a las 11 tenemos
que dar de nuevo la charla. ¿Cómo? Tenés que dar de nuevo la charla. No, pero yo no soy ningún actor como hacen ellos tras noche, ¿no es cierto? Hacen 3, 4 sesiones un fin de semana. Digo yo, no, no, dice, pero mirá la gente acá, yo he vendido entrada de más. Bueno, le digo, pero no, 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 no. Dice, ¿cómo voy a repetir lo mismo? Le digo, estas son cuestiones espontáneas, yo no puedo estar relatando lo mismo que hace una hora expresado. No, no, pero tenés, bueno, me obligó prácticamente, bueno, yo por la gente que ha venido lo voy a hacer, pero no, no estoy conforme con esto. Entonces me pareció, eh, no sé, una falta de seriedad, ¿no? Entonces, prestarme lamentablemente a una actuación como si fuese, no sé, una obra de teatro que tiene una primera función a las 8 y otra noche, no sé, ¿no? Faltaba que Él me era de dijera, esa, después de las 0 horas tenemos una tercera conferencia. él pertenecía a ese ámbito, ¿no? El teatral. Él nunca Sí, dejó de ser actor. claro, Y en ese claro, momento estaba un sí, poco oficiando como productor también, porque él iba exactamente, sí, 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 económico sí, por la venta de las sí, entradas. sí, Este, sí, sí. de Así cualquier fue. manera, bueno, es notable en la misma revista, en OVNIS, un desafío a la ciencia, es notable la ausencia de Serpa Sí, completa, digamos, porque sí, 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 sí. nunca aparece. Sí, Sí, porque aparece cuestionado, pero sin nombrarlo en forma directa, ¿no? exactamente, sí, sí. Sí, porque yo ya había cortado relación con él. Sí, sí, además vos habías llegado a hacer colaboraciones en Cuarta Dimensión en la primera Sí, etapa. sí, los primeros números. En los primeros números, no sé si el número 3, 4, 1, 2. Un par de números de los primeros, sí, sí. Sí, sí. Después ya, como te digo, ya corté toda relación epistolar o telefónica con él, no volví a tener nunca más. Inclusive ya estando yo radicado acá en Jujuy, él vino en 2 o 3 oportunidades y yo ya estaba en la justicia, era una persona mm, conocida Sí, tampoco te precisamente por... buscó, tampoco No, era. no me gustó, podía haber tratado de contactarme, ¿no? Tampoco intenté yo en ningún momento ponerme en contacto, sabía dónde iba a dar sus charlas, tanto en San Salvador como en San Pedro de Jujuy. No, 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 porque me molestó mucho, ¿no? Al margen de otra serie de circunstancias que no vienen al caso Sí, o referir. sí, digamos, o sí, porque también tenemos que tener en cuenta que la influencia de los ufólogos Sí, fue decisiva sí, para poder entender un poco la evolución que han tenido las interpretaciones y las sí, creencias que hay con relación al tema OVNI, sí, ¿no? sí, Pensemos que Serpa ha sido como un gran constructor de categorías, las pautas de comportamiento, qué cosas deberían sí, verse o qué debería suceder sí, en un evento para sí, ser considerado extraño. sí, Bueno, tiene que haber sí, agua, un tendido sí, eléctrico. O sea, esas sí, sí, categorías él las impuso con astucia, creo yo, sí, para distinguirse y para tener algo que suene científico para decir sí, con sí, sí, relación a un tema sobre el cual es muy poco, ¿no? Lo que se puede decir a ciencia cierta, más claro, que contar las vivencias y hacer quizá alguna sí, interpretación. Pienso que la influencia concreta de Fabio Serpa en la evolución hasta en lo que se ha convertido hoy en la historia de Dionisio, el caso que vive Dionisio Yanca, fue sí, claramente decisiva, ¿no? Después de sí, sí, tantos sí, sí, años, el Café Ufológico de Rosario localizó a Dionisio Yanca contó su historia y es un tipo dolido, digamos, un tipo que no se ha sentido bien tratado durante la etapa en la que fue una especie de cobayo de un grupo sí, sí, amigos de Onife. Y, y bueno, y sí, eso ha terminado, digamos, volcándose esa historia, obtenida de una manera tan amañada, ¿no? De una manera tan poco clara, se ha terminado instalando en la cultura popular, ¿no?
Sí, 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 así es, así es. Y, Pero en fin, bueno, y es parte de la eh, historia es parte de la de la historia, ufología es argentina. parte de la historia, así es, sí. Este, Pero bueno, de la época eh, de, como para ir cerrando ya esta charla tan larga, sí, de los años, de aquellos primeros años, ¿no? De los 60, sí, 70, en donde vos estuviste así activo en un momento en el que había poca gente activa. sí, sí, ¿Quiénes son quiénes son las personas que mejor recordás con relación a todo esto? Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en Gainza Paz, estoy sí, pensando en el Padre Reina. Me sí. refiero a personalidades que han tenido algún tipo de Sí, visibilidad pública con respecto sí, a las ideas sobre los ovnis, en aquel momento los platos voladores, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, Uriondo, Y Uriondo, Oscar Uriondo. también, también. Con Oscar Uriondo, bueno, lo conocí personalmente, estuve con él creo que en dos oportunidades en Buenos Aires y también he mantenido una correspondencia muy fluida con él, también con el padre Reina. Después tomé un poco de distancia con el padre, con algunas manifestaciones que me parecían un poco exageradas, con él hacía afirmaciones, por ejemplo, con el caso de ese Zagorski, Eustaquio el Sábado. ataque Zagorski. Entonces yo le había manifestado que no estaba de acuerdo con la supuesta experiencia de Zagorski, bueno, que todos conocen, el famoso tema de Merculé, el pseudo lenguaje, y eso me distanció un poco del padre Reina, ¿no? Que él seguía asegurando que era una experiencia real, que incluso ponderaba que se hubiese traducido, entre comillas, Martín Fierro al Barculés y cosas por el estilo, ¿no? Que había Este, sido además un poco a instancias suyas, ¿no? La traducción claro, de Martín claro, Fierro al Bárcules. sí, Lo sí, mismo que en la correspondencia, que conozco, porque tuviste la amabilidad sí, de compartirla conmigo, también manifestaba dudas que no reflejaba luego en sus declaraciones públicas, ¿no? El sí, padre Reina en aquel momento estaba también preguntándose acerca de la salud mental de Zagorski, porque él también sí, había vivido, sí, había sí, sí, sufrido sí, la guerra, ¿no? Entonces sí, sí, había sí, como unas dudas privadas sí, de sí, Reina que no se reflejaban públicamente. sí, 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 Supongo sí. yo que eso tampoco te habrá caído muy bien. Exactamente, exactamente. Y después también alguna que otra correspondencia con Eduardo Ascuy, que supo trabajar también con Pagani, también alguna relación epistolar con Pagani, muy esporádica, y después algunos otros entusiastas de la problemática que, bueno, ya tomaron distancia del tema y nunca más volví a tener contacto con ellos. Después también con el capitán Eduardo Palma, que supo prologar el segundo libro, Los Orientes de la Ciencia, también tuvo una correspondencia permanente y rica en todos sentidos, no solamente a nivel de la problemática, sino en orden a aspectos estrictamente personales, ¿no? Muy afectuoso. Lo conocí personalmente también en Buenos Aires. Y así otros, a Donati también, Guillermo Donati de Rosario, y otros entusiastas. Ahí tengo las carpetas de aquellos viejos tiempos. Y después, por supuesto, estudiosos del exterior, René Fueret, con Aimé Michel también supe tener algún intercambio epistolar, Antonio Rivera, y también con Vicente Juan Ballester, ¿no? Y contigo, por supuesto. Claro. Y Así que, con Rieti y Christian Bock, no alcancé, no, con ellos no, que fueron de la Codorni, sí. el Codón, No tuve oportunidad no no llegaste tuve oportunidad de tener contacto con ellos. a tener Sí, contacto con ellos. Sí, sí. porque además era una época en que no había mucha gente involucrada en esto, eran muy poquitos. O No, sea, lo raro era no encontrarse, siendo tan pocos, ¿no? este,
claro. No, sí, además era exponerse un poco también al ridículo, ¿no? Eh, por eso nosotros cuando optamos por la alternativa de mm, publicitar un poco esta temática, lo hicimos con toda honestidad y buena fe, tratando de darle un matiz técnico, científico, sin especulaciones disparatadas, sensacionalistas, ¿no? Como para atenuar un poco el reproche eh, que siempre se generaba frente a este tipo de inquietudes, ¿no? No nos bajaban de charlatanes, diletantes, eh, mistificadores, ¿no? Mercantilistas y cosas por Lo el más estilo. difícil, Corríamos un riesgo, pero bueno. claro, lo más Sí, difícil, en esa época era muy difícil sí, 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 mostrar que era un tema interesante desde el punto de vista sí, sí, sí. científico. Era muy Exactamente. difícil porque estaba todo a contramano de esa idea. Sí, sí, sí. Si ahora lo vemos más factible, ¿no? Porque Exactamente. mediáticamente hay presencias así Claro. está un poquito más presente esta intención Exactamente. de hacer Claro, claro. ciencia con este asunto. Si bien Exactamente. no es lo más visible, está. En Exactamente. aquella época era todo mucho más cuesta arriba, era todo mucho más cuesta Exactamente. arriba. Y Sí, hoy sí, sí. mismo uno se sigue preguntando eh, si se puede hacer ciencia de lo no identificado, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas Claro. distintas hay en eso no identificado para encontrar una Exactamente. Claro. explicación única a un universo Claro. de estímulos o de experiencias que podrían tener en cada caso una explicación diferente? Supongo que es un tema Exactamente. sobre el cual Sí. reflexionaste y alguna vez, si querés, podemos retomar. Sí, con todo gusto. Con todo Que gusto. va a ser un gusto seguir conversando contigo de estos temas. Sí, yo tengo también un borrador sobre la crítica del testimonio OVNI, ¿no? Es decir, quizás mi eh, experiencia como abogado en orden a las declaraciones testimoniales, me estoy refiriendo a testigos en juicios, tengo, creo tener cierta experiencia en punto a la posibilidad de tener una apreciación más o menos cercana a cómo han sido realmente los hechos, cuando el testigo refiere una situación específica a través de un cuestionario, de un pliego de interrogatorio que a veces tiene preguntas reiteradas o repetidas, pero con una redacción diferente para ver si se mantiene cierta coherencia en las respuestas. Bueno, eso sí me ha servido también para volcarlo y adaptarlo al, a los interrogatorios de testigos, de personas que dicen haber sido protagonistas de este tipo de experiencias. Entonces tengo algunas anotaciones interesantes que he volcado esa experiencia específicamente en la temática OVNI. Hay algunos aspectos críticos, o sea, una especie de teoría general del testimonio OVNI. En eso estuve trabajando mucho tiempo. Después Pero bueno, entonces lo ahí dejé a me medio. parece que dejaste servida en bandeja la posibilidad de volver a hablar sobre este asunto, porque es un ¿Cómo tema que me no? interesa mucho. Con todo gusto, con todo gusto, Ale. Gracias, Oscar. La Al verdad, contrario, es un placer, ¿eh? Te agradezco muchísimo la experiencia que has tenido, siempre ¿no? es Nos un enorme mantenemos en contacto permanente, ¿eh? gusto. Nos mantenemos. Un gran Un abrazo. gusto. Chao, Gracias, un chao. abrazo. Gracias, gracias.